Lección 76. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Comentario. Si recuerdo bien, hace más de 20 años las preguntas planteadas en torno a esta lección particular me llevaron a hablar sobre los dos niveles a los que está escrito un curso de milagros. Como he comentado en el preludio, el nivel 1 es el fundamento metafísico del curso, que contrasta la realidad de Dios y el cielo con la ilusión del sistema de pensamiento del ego y el mundo que surgió de él. A este nivel no hay transigencia entre la verdad y la ilusión. El nivel 2 trata solo del ámbito de lo ilusorio en el que se contrasta el sistema de pensamiento errado de separación del ego con el sistema de pensamiento correcto de expiación del Espíritu Santo. La razón por la que a los estudiantes les resulta tan difícil esta lección, por no decir que les enfurece, es su confusión entre estos niveles, al no entender que el propósito del discurso del nivel 2 es encontrarse con nosotros en el estado ilusorio en el que creemos estar y no hacer declaraciones sobre la verdad absoluta. Así, aunque el cuerpo es intrínsecamente ilusorio, no se nos pide que lo descartemos, muy al contrario, se nos pide que prestemos cuidadosa atención a él y a su lugar en nuestras relaciones especiales, porque éstas se convierten en las aulas donde aprendemos las lecciones de perdón del Espíritu Santo. Desde esta perspectiva, podemos ver que Jesús se ríe del cuerpo y, lo que es más importante, del uso que hacemos de él. Tal vez recuerdes la declaración de Jesús de que es prácticamente imposible negar la experiencia física en este mundo. Texto capítulos 2, sección cuarta, párrafo 3, oración 10. Por lo tanto, en esta lección no está pidiéndonos que neguemos nuestros cuerpos dejando de tomar medicinas, por no hablar de no comer, respirar, gastar dinero, etc. Más bien, Jesús nos presenta una visión de cómo es estar en el mundo real, sin la creencia en los cuerpos. Un pasaje de la consecución del mundo real resalta la completa ausencia de separación que caracteriza a este estado mental avanzado. El mundo real no es así. En él no hay edificios ni calles por donde sus habitantes caminan solos y separados. En él no hay tiendas donde la gente compra una infinidad de cosas innecesarias. No está iluminado por luces artificiales, ni la noche desciende sobre él. No tiene días radiantes que luego se nublan. En el mundo real nadie sufre pérdidas de ninguna clase. En él todo resplandece y resplandece eternamente. Texto capítulo 13, sección séptima, párrafo 1. Esto no describe un lugar físico, sino la mente sanada en la que el pensamiento de separación ha quedado deshecho. En ese estado, el instante santo en el que hemos aceptado la expiación para nosotros mismos, ya no hay cuerpo. No hay ni un solo instante en el que el cuerpo exista en absoluto. Texto capítulo 18, sección séptima, párrafo 3, oración 1. Por lo tanto, si no hay cuerpo, no puede haber leyes para gobernarlo. Este es el punto aquí. Jesús no se está riendo de nosotros, ni tampoco, una vez más, está desafiándonos para que renunciemos a nuestras creencias en la necesidad de medicinas, alimentos o relaciones. Simplemente nos recuerda que aquello en lo que nosotros creemos en realidad no está ahí.
Esta nueva comprensión nos permite no tomarnos tan en serio como antes nuestras experiencias físicas y psicológicas en el mundo, lo que refleja que hemos aprendido a no tomar en serio tampoco la pequeña idea loca de la separación. Texto capítulo 27, sección octava, párrafo 6, oraciones 2 y 5. Una vez más, esto no tiene la intención de ser una declaración en la que Jesús nos presiona para que renunciemos a nuestra creencia en el cuerpo. De hecho, Él dice en el texto, tu pregunta no debería ser, ¿cómo puedo ver a mi hermano sin su cuerpo? Sino, ¿deseo realmente verlo como alguien incapaz de pecar? Texto capítulo 20, sección séptima, párrafo 9, oraciones 1 y 2. En lugar de hacer que neguemos nuestra experiencia de lo que los cuerpos existen como algo externo a nosotros, Jesús hace énfasis en que su objetivo es que cambiemos de mentalidad con respecto al cuerpo, es decir, con respecto a su propósito. Nos apremia a que dejemos de proyectar nuestro pecado percibido sobre otros, atacándoles así y reforzando la creencia en intereses separados. El perdón, el mensaje de un curso de milagros, descansa sobre la simple premisa de que nuestros intereses son uno. Comentaremos todo esto con más detalle a medida que vayamos leyendo la lección. Párrafo 1.1. Hemos visto antes cuántas cosas absurdas te han parecido ser la salvación. Comentario. Aquí hace referencia a nuestros objetos de amor especial, los ídolos que fabricamos para mostrar a Dios que no necesitábamos su amor. Los objetos de odio especial también funcionan de esa manera, en la medida en que sentimos que la salvación llega cuando realmente podemos odiar a otro o sufrir dolor. Al culpar a alguien o algo diferente de nosotros mismos, de nuestra desdicha, establecemos nuestra inocencia. La salvación, por tanto, toma cualquiera de estas dos formas y al ego no le importa si se trata de amor especial o de odio especial, siempre que se vea que la salvación es externa a nuestras mentes. Párrafo 1, 2, 4. Cada una de ellas te ha aprisionado con leyes igual de absurdas. Sin embargo, no estás limitado por ninguna de ellas. Mas para comprender que esto es cierto, primero te tienes que dar cuenta de que la salvación no se encuentra en ninguna de ellas. Comentario. Esto hace referencia a las leyes del especialismo, que se centran en la roca sobre la que descansa la salvación del ego. Uno o el otro. Alguien debe perder para que otro pueda ganar. Cada ley del ego, tanto en la mente como en el mundo, refleja este principio básico. Uno también se lo encuentra en las 5 leyes del caos del ego, texto capítulo 23, sección tercera, a las que se puede considerar el abuelo de todas las leyes. El punto clave es que estas leyes no solo emanan de la mente, sino que también permanecen allí, siguiendo el principio fundamental de que las ideas no abandonan su fuente. Sin embargo, parecen ser externas y nuestras vidas parecen estar gobernadas por ellas. La verdad, no obstante, es que solo estamos atados por la decisión de nuestra mente y esto ciertamente es una buena noticia. Tenemos muy poco control, si es que tenemos alguno, sobre las leyes del cuerpo, y esto parece condenarnos a una vida de victimización sin esperanza, la impotencia que casi todo el mundo siente, pero solo nosotros, la parte tomadora de decisiones de nuestras mentes,
podemos controlar el hecho de que hemos elegido identificarnos con esas leyes. Ahí reside nuestra verdadera ayuda. Este es un concepto extremadamente importante de entender, porque hará que seas honesto a lo largo del trabajo con esta lección, para entender por qué no estás gobernado por otras leyes que las de Dios y por qué no estás atado por ninguna de las leyes del cuerpo. Primero debes darte cuenta de que tienes una mente, porque ahí es donde reside la salvación. El problema es que no creemos que la tengamos. Por más veces que Jesús nos lo dice en un curso de milagros, por más que leemos las mismas líneas, sigue habiendo una parte de nosotros que no se lo cree, porque todavía creemos que Él está enseñándonos como un cuerpo. Él nos enseña repetidamente que en realidad no estamos aquí y que por tanto el cuerpo no hace nada, no nace y tampoco vive ni muere, no sufre dolor ni siente placer. En otras palabras, todo ocurre en la mente. Sin embargo, esto no significa absolutamente nada para nosotros porque seguimos pensando que Jesús se dirige a nosotros como a una persona que vive en un cuerpo. Nos negamos a ir a la fuente de este yo, la mente, que no está en el cuerpo en absoluto, y afrontar el problema real. Si encontráramos la culpa por la separación en nuestras mentes, veríamos la respuesta de la expiación. Por tanto, esta lección nos ruega que prestemos cuidadosa atención y pensemos en lo que Jesús nos está enseñando en un curso de milagros, cuando nos hace decir una y otra vez, como hace al final del sexto repaso: no soy un cuerpo, soy libre, porque aún soy tal como Dios me creó. Le está dando un significado muy literal. Cuando nos hace decir yo soy espíritu, también da a esta afirmación un significado muy literal. Pensamos que Jesús, una persona separada, nos está hablando como personas separadas y enseñándonos cosas muy hermosas. Sin embargo, no nos damos cuenta de que no está enseñándonos como cuerpos. Lo que pensamos que es nuestro yo corporal no hace sino reflejar un pensamiento en la mente. Esta es una lección muy importante porque apunta de manera muy clara a la naturaleza ilusoria del cuerpo. Y está igualmente claro que, si la estudiamos cuidadosamente, veremos la razón por la que tenemos tantos problemas con ella. No queremos creerla. La base de nuestra dificultad se halla en nuestra negativa a aceptar que la salvación no está fuera de nosotros, sino en nuestras mentes, el lugar donde se hallan tanto el problema como la respuesta. Párrafo 156. Mientras busques en cosas que no tienen sentido, te atarás a ti mismo a leyes que tampoco tienen sentido. Y de esta manera tratarás de probar que la salvación está donde no está. Comentario. Una vez más, este es el problema. No queremos saber que tenemos una mente, porque si lo sabemos, en algún punto elegiremos en contra del ego y nuestra individualidad desaparecerá. El ego nos dice que el problema es el pecado y la culpa que se hallan en nuestro cuerpo o en el de alguna otra persona. Puesto que ahí es donde está el problema, la salvación también está ahí. Si yo creo que el pecado está en mi cuerpo, creo en el sufrimiento y en el sacrificio. Si creo que está en el tuyo, creo en el juicio y en el ataque. Por lo tanto, el plan del ego para la salvación consiste en castigar el cuerpo, el mío o el tuyo. Evadir la verdad de que tenemos una mente puede tomar otra forma. Por ejemplo,
Un curso de milagros dice que no me gobiernan otras leyes que las de Dios y que no soy un cuerpo. Por lo tanto, puesto que mi cuerpo es una ilusión, no tengo que ir al médico, no necesito cerrar mi coche o mi apartamento, no tengo que cuidar de mi cuerpo y por tanto no importa lo que coma ni lo que haga. Estos son algunos ejemplos de lo que yo denomino santurronería, la negación simplista e ingenua del cuerpo y sus problemas, en lugar de aceptar la irrealidad fundamental del cuerpo como una sombra de la culpa. Los santurrones simplemente niegan que tienen un cuerpo, lo que hace que la fuente de la sombra, la culpa de nuestra mente, sea aún más inaccesible. Así, la respuesta a la expiación permanece todavía más enterrada debajo del arsenal de defensas del ego. Esta lección ciertamente no tiene la intención de desanimar la búsqueda de cuidados médicos por parte de los estudiantes de un curso de milagros, ni les anima a no vacunarse si van a viajar al extranjero, por ejemplo. Tampoco tiene la intención de desanimar el consumo de los alimentos que los estudiantes consideran buenos para ellos, ni de dejar de hacer cualquier cosa que consideren saludable. Todos tenemos alguna idea de lo que es bueno o malo para nosotros. En este sentido, no hay correcto ni equivocado y deberías hacer aquello en lo que creas. Además, Jesús no está diciendo que debas renunciar a amistades ni a cualquier otra cosa que refleje las leyes del mundo. Simplemente dice que sería de valor darse cuenta de cuál es la fuente de estas leyes y entender su lugar dentro del sistema de pensamiento del ego. Solo entonces podrás elegir cambiar su propósito de modo que ocupen el lugar que les corresponde en el sistema de pensamiento de corrección del Espíritu Santo. Volviendo a establecer este importante punto, en todo esto está implícita la necesidad de darnos cuenta de la tremenda resistencia que tenemos a aceptar el hecho de que no somos cuerpos. Este es un tema importante en el texto y una de las piezas centrales del libro de ejercicios. Una vez más, Jesús usa estas declaraciones para reírse amablemente de nosotros, tal como hace en los pasajes del texto que resaltan la futilidad de intentar proteger el cuerpo y hacerlo real y atractivo. ¿Puedes acaso darle vida a un esqueleto pintando sus labios de color rosado, vistiéndolo de punta en blanco, acariciándolo y mimándolo? Texto capítulo 23, sección segunda, párrafo 18, oración 8. ¿Para qué quieres proteger el cuerpo? Pues en esta lesión radica tanto su salud como su destrucción. Si lo proteges para exhibirlo, o como carnada para pescar otro pez, o bien para albergar más elegantemente tu especialismo, o para tejer un marco de hermosura alrededor de tu odio, lo estás condenando a la putrefacción y a la muerte. Texto, capítulo 24, sección séptima, párrafo 4, oraciones 4 y 6. El cuerpo se engalana a sí mismo con objetos que ha comprado con discos de metal o con tiras de papel moneda que el mundo considera reales y de gran valor. Trabaja para adquirirlos, haciendo cosas que no tienen sentido y luego los despilfarra intercambiándolos por cosas que ni necesita ni quiere. Texto capítulo 27, sección octava, párrafo 2, oraciones 2 y 3. Así, se nos anima a pedir ayuda a Jesús para aprender a no tomar tan en serio nuestra identificación con el cuerpo. Pero, una vez más, Él no nos está pidiendo que neguemos nuestros cuerpos en el proceso.
Sabremos que hemos caído en la trampa de la seriedad cuando nos demos cuenta de que sentimos impaciencia con quienes no niegan su cuerpo o cuando acusemos a otros de no hacer un curso de milagros bien al ver que tienen preocupaciones físicas o psicológicas. Estos juicios deberían ser una bandera roja que nos indica que estamos acusando a otros de lo que secretamente nos acusamos a nosotros mismos. Recuerda, queremos la completa paciencia de la que ha hablado la lección anterior y no podemos tenerla sin ser completamente amables. La paciencia y la mansedumbre van de la mano. Por eso están entre las 10 características de los maestros de Dios, Manual para los Maestros, pregunta 4, sección cuarta y sección octava, párrafo 2.1. Hoy nos alegraremos de que no puedas probarlo. Comentario. La parte de nosotros que se aferra a nuestro yo individual y especial no está contenta. Tenemos que ser conscientes de nuestra resistencia a estar verdaderamente contentos de que la salvación no esté fuera, sino dentro. Esta conciencia finalmente hará posible que llegue a nosotros la verdadera alegría. Párrafo 2.2.4. Pues si pudieras probarlo, buscarías la salvación eternamente donde no está y jamás la hallarías. La idea de hoy repite una vez más cuán simple es la salvación. Búscala allí donde te espera y allí la hallarás. Comentario. La salvación nos espera y por tanto con quienes tenemos que ser pacientes es con nosotros mismos para elegir la salvación que nos espera en nuestras mentes. Debemos estar dispuestos a buscar la salvación donde podemos encontrarla. Para alcanzar este objetivo, Jesús nos enseña a ver el cuerpo como un efecto de la mente, que es la causa que es el problema, la causa que es la solución. ¿Qué podría ser más simple? Párrafo 2.5. No la busques en ninguna otra parte, pues no está en ninguna otra parte. Comentario. Una vez más, Jesús no insiste en que renunciemos a las cosas del cuerpo, pero nos pide que entendamos por qué las hacemos. Aquí no se trata de cambiar el efecto, eso no tiene sentido, sino de cambiar la causa subyacente. Y esto se consigue perdonándonos amablemente. Dicho de otra manera, cambiamos la causa mirándola con el amor y la mansedumbre de Jesús a nuestro lado. No tratamos de cambiar el cuerpo ni de negar lo que estamos haciendo, simplemente miramos. Ahora vienen las líneas que les encantan a todos los estudiantes. Párrafo 3. Piensa en la liberación que te brinda el reconocimiento de que no estás atado a las extrañas y enrevesadas leyes que has promulgado para que te salven. ¿Crees realmente que te morirías de hambre a menos que tengas fajos de papel moneda y montones de discos de metal? ¿Crees realmente que una pequeña píldora que te tomes o que cierto fluido inyectado en tus venas con una fina aguja te resguardará de las enfermedades y de la muerte? ¿Crees realmente que estás solo a no ser que otro cuerpo esté contigo? Comentario. Aquí Jesús está tomando 3 de los aspectos más importantes de nuestra existencia: la dependencia del dinero, el miedo a la enfermedad y la necesidad de ir al médico en busca de ayuda, y la relación especial que dice que si no tengo otra persona conmigo, estaré completamente solo en mi desdicha. No obstante,
Jesús no nos está pidiendo o no nos está diciendo que renunciemos a estas cosas. Simplemente nos pide que consideremos nuestra inversión en ellas. Cerca del final del anexo de psicoterapia, en una sección llamada La cuestión del pago, psicoterapia, capítulo 3, sección tercera, Jesús comenta el tema del dinero, pero no dice que los terapeutas no deban cobrar a sus pacientes. Dice que incluso un terapeuta avanzado tiene algunas necesidades terrenales mientras esté aquí. Psicoterapia, capítulo 3, sección tercera, párrafo 1, oración 3, y por tanto requerirá el pago. Sin embargo, es evidente que Jesús no está hablando del dinero, sino más bien de la actitud del terapeuta que le llevaría a dar un sablazo a los pacientes, por ejemplo, o que insistiría en el pago aunque éstos no dispongan de medios. Una vez más, mientras estemos aquí, vamos a tener necesidades, lo que significa que el dinero es una necesidad. Por lo tanto, Jesús no está en contra de que ganemos dinero, tal como tampoco está en contra de que cuidemos del cuerpo. Él nos ayuda a cambiar el énfasis del cuerpo a la mente, y la comprensión del propósito nos permite hacerlo. Al final del viaje, en el mundo real no habrá énfasis en el cuerpo en absoluto, porque nos habremos dado cuenta de su inexistencia. Llegados a ese punto, reconocer la naturaleza ilusoria del cuerpo no es negación, ni es la base de las afirmaciones que usamos para reprimir una experiencia con la que no queremos lidiar. Nos hemos hecho conscientes de a lo que Jesús se refiere en el texto como la simple declaración de un simple hecho. Texto, capítulo 26, sección tercera, párrafo 4, oración 5. Lo que nos permite alcanzar este simple hecho del mundo real, en el que no hay separación ni cuerpo, es mirar amablemente a nuestra inversión en negar tanto la culpa como la expiación que están en nuestras mentes. Aprendemos que estamos siendo amables con nosotros mismos por el grado de amabilidad que mostramos a otros. Cuando los juzgamos sin amabilidad, solo se debe a que nos hemos atacado a nosotros mismos por alejar a Jesús una vez más. Además, como Él está dentro, también hemos empujado lejos a nuestra mente, lo cual enraiza nuestra atención en el cuerpo, la principal forma de protección del ego, y la consumación de su plan para la salvación. Párrafo 4. La demencia es la que piensa estas cosas. Tú las llamas leyes y las anotas bajo diferentes nombres en un extenso catálogo de rituales que no sirven para nada ni tienen ningún propósito. Crees que debes obedecer las leyes de la medicina, de la economía y de la salud, y que si proteges el cuerpo te salvarás. Comentario. Es esencial que cuides de tu cuerpo mientras piensas que eres un cuerpo. Mientras estés identificado con él, no cuidarlo solo es una expresión de autoodio y autocastigo, por no decir de necedad. Cuidar de tu cuerpo puede, por tanto, ser una manera amable y bondadosa de perdonarte a ti mismo. Recuerda, nadie de los que leen un curso de milagros cree plenamente en lo que dice Jesús, porque si lo hiciera, no necesitaría el curso. Creemos en gran medida que somos cuerpos. De hecho, estas lecciones están orientadas específicamente a quienes creen en ellos. Como cuerpos vivimos en el tiempo y es evidente que estas lecciones están orientadas específicamente a personas ligadas al tiempo.
Casi cada lección menciona algún aspecto de nuestra existencia corporal, minutos, horas, días, semanas, años, porque los estudiantes de Jesús creen que son cuerpos que existen en el tiempo y en el espacio, y Él no nos pide que los neguemos. Él solo nos pide que seamos amables y bondadosos hacia nuestros cuerpos y los de otras personas, reflejando el deseo de perdonarnos a nosotros mismos por haberles dado un uso erróneo, la sombra del uso erróneo que hemos dado a la mente. En cualquier caso, también es importante que reconozcamos que estas leyes solo se sostienen porque les hemos dado el poder de hacerlo. No estamos atados a leyes del cuerpo, sino a la decisión de la mente de ser un cuerpo, el cual ha sido diseñado específicamente para estar sometido a leyes que parecen atarnos. Así, tratamos de proteger el cuerpo para salvarnos, mientras que nuestra verdadera protección, la expiación, se mantiene enterrada bajo las leyes del ego, de culpa y especialismo. Párrafo 5.1. Eso no son leyes, sino locura. Comentario. Son locura porque en realidad solo existen las leyes de Dios, las leyes del amor, de la unidad y de la vida eterna. Todas las demás leyes están fuera de la mente de Dios y por tanto están en la mente del ego. El párrafo siguiente declara explícitamente la relación causal entre la mente y el cuerpo, y esta relación es, en cierto sentido, el corazón mismo de la lección. Párrafo 5.2.3. El cuerpo se ve amenazado por la mente que se hace daño a sí misma. El cuerpo sufre solo para que la mente no pueda darse cuenta de que es la víctima de sí misma. Comentario. ¿Cómo se hace la mente daño a sí misma? Culpa. La herida original de la mente fue la creencia en la separación de Dios, porque en esa decisión yo negué mi verdadera realidad. A partir de ese momento me he venido castigando continuamente a través de la culpa. Mi ego no quiere que me dé cuenta de que es mi mente la que me está victimizando y que yo, el tomador de decisiones envuelto en el sistema de pensamiento del ego, soy el que está sufriendo. Por lo tanto, mi tomador de decisiones, ahora identificado con el ego, proyecta la culpa sobre el cuerpo, que se convierte en la sombra de la culpa. Ahora parece que el cuerpo sufre. Esta es la pantalla de humo que mantiene mi mente fuera de la conciencia. En el pasaje siguiente, Jesús explica la locura de ver el cuerpo como el problema, cuando en todo momento la astuta mente del ego lleva la voz cantante desde detrás de su velo de secretismo. El que castiga el cuerpo está loco. Atribuir la responsabilidad de lo que ves a aquello que no puedes ver y culparlo por los sonidos que te disgustan cuando no puedes oír es ciertamente una perspectiva absurda. El cuerpo no sufre el castigo que le impones, pues no tiene sensaciones. Se comporta tal como tú deseas que lo haga y nunca toma decisiones. Texto capítulo 28, sección sexta, párrafo 1, oraciones 1, párrafo 2, oraciones 1-3. Nuestra mente es ciertamente la fuente del problema, pero, incluso así, su culpa no merece castigo, como al ego le gustaría hacernos creer, sino simple corrección. Párrafo 5.4. El sufrimiento corporal es una máscara de la que la mente se vale para ocultar lo que realmente sufre. Comentario. A lo que Jesús se refiere con mente es el tomador de decisiones, que elige al ego, elige dar realidad a la culpa
y después elige proyectarla sobre el cuerpo. El tomador de decisiones es el que usa el cuerpo para ocultar la verdadera causa del sufrimiento, su decisión a favor de la separación y de la culpa. A continuación, en una parte de la sección que acabamos de citar, se describe con más detalle la astucia de la estrategia del ego. Aquí vemos cómo el tú, nuestro tomador de decisiones, se esconde detrás del cuerpo, de modo que nadie se dé cuenta nunca de lo que realmente está ocurriendo, la decisión de la mente de estar separada y ser culpable. Lo que odias y temes, deseas y detestas, el cuerpo no lo conoce. Lo envías a buscar separación y a que sea algo separado. Luego lo odias, no por lo que es, sino por el uso que has hecho de él. Te desvinculas de lo que ve y oye, y odias su debilidad y pequeñez. Detestas sus actos, pero no los tuyos. Mas el cuerpo ve y actúa por ti, oye tu voz, y es frágil e insignificante porque ese es tu deseo. Parece castigarte y así merece que lo odies por las limitaciones que te impone. No obstante, eres tú quien lo ha convertido en el símbolo de las limitaciones que quieres que tu mente tenga, vea y conserve. Texto capítulo 28, sección sexta, párrafo 3. Párrafo 5.5. La mente no quiere entender que es su propia enemiga, que se ataca a sí misma y que quiere morir. Comentario. Si supiéramos esto, cambiaríamos de mentalidad en un instante. Si supiéramos que nosotros somos el problema, nuestro tomador de decisiones que ha elegido al ego, no dudaríamos en elegir al Espíritu Santo, marcando el final del ego. Una vez más, para asegurarse de que esta catástrofe no ocurra nunca, el ego, la parte de nuestras mentes que abraza la separación, diseña su estrategia de inconsciencia que hace que el hijo se identifique con un cuerpo que se convierte en una fuente constante de atención y preocupación. Así, llegamos a creer que el mundo y el cuerpo, el nuestro y el de otros, son los enemigos, cuando el verdadero enemigo, la decisión a favor de la mentalidad equivocada de nuestro tomador de decisiones, permanece escondida y segura fuera de la conciencia, ocultada por la culpa y el miedo. Párrafo 567. De esto es de lo que tus leyes quieren salvar al cuerpo. Para esto es para lo que crees ser un cuerpo. Comentario. Jesús nos ayuda a entender la motivación o el propósito de tener un cuerpo. Tener un lugar en el que esconder la culpa de la mente. Así, el ego nos dice que ciertamente tenemos un verdadero problema en nuestros cuerpos, pero por fortuna hay leyes que se encargarán de él. El problema, nos convence el ego, no es nuestro vacío interno por haber abandonado a Dios, sino, por ejemplo, el vacío en nuestros estómagos. Por lo tanto, los llenamos de comida y nos sentimos bien. La ley dice, si tienes hambre, come. Además, si quieres conservar la salud comiendo, debes tomar comidas específicas. Cualquier cosa en la que creas, porque el alimento mismo no importa. El ego toma el problema de la carencia, la ausencia de Cristo, porque creo que lo he crucificado, lo exciende y lo proyecta, de modo que ahora hay una carencia percibida en mi cuerpo. Entonces, las leyes del ego vienen a salvarlo y resuelven el problema de mantener nuestra existencia física y psicológica como criaturas del mundo. Así, además del problema de la comida, surge. Primero, el problema es que estoy totalmente solo en el universo, puesto que he destruido a Dios.
Si el ego está de acuerdo, hay un problema de soledad, pero está en el cuerpo. Por lo tanto, yo inventaré las relaciones especiales y te enseñaré las leyes de la manipulación y de la seducción que te permitirán mantener a otros cuerpos cerca del tuyo. De este modo el problema de la soledad queda resuelto. 2. El problema es que me siento empobrecido porque arrojé lejos de mí el tesoro de Dios. No tengo nada. Si el ego está de acuerdo, hay un problema de empobrecimiento, pero está en el cuerpo. Por lo tanto, inventaré el dinero y te enseñaré las leyes de cómo ganarlo. Así queda resuelto el problema de tu empobrecimiento. 3. El problema es que mi corazón está dolorido y enfermo porque traicioné a Dios. Si el ego está de acuerdo, hay un problema de enfermedad, pero está en el cuerpo. Por lo tanto, inventaré la medicina y te enseñaré las leyes para adquirirla y utilizarla. Así se resuelve el problema de la enfermedad y así sucesivamente. Esta lección nos ayuda a entender que las leyes que según el ego salvarán al cuerpo solo sustentan la separación y la culpa que está en nuestras mentes. El propósito de Jesús, una vez más, no es hacer que nos sintamos culpables ni fracasados, sino simplemente ayudarnos a darnos cuenta de dónde está el problema para que pueda ser resuelto de verdad. Párrafo 6.1.2. No hay más leyes que las de Dios. Esto necesita repetirse una y otra vez hasta que te des cuenta de que es aplicable a todo lo que has hecho en oposición a la voluntad de Dios. Comentario. Con repetirlo una y otra vez, Jesús no se refiere a que usemos estas palabras como un mantra o afirmación, más bien son una declaración de la verdad ante la que llevamos las leyes ilusorias del ego. El cuerpo no es sino el producto final de una larga serie de pensamientos que fueron fabricados en oposición a la voluntad de Dios. Separación, especialismo, pecado, culpa, miedo y muerte. Así, tenemos que prestar cuidadosa atención a nuestras experiencias de victimización a manos de leyes sobre las que no tenemos control y en las que creemos que descansa el destino de nuestra paz. Es este extravío el que llevamos ante la verdad, reconociendo que hemos usado las leyes del cuerpo como una capa bajo la que ocultar nuestra culpa por creer que, de hecho, habíamos elegido en contra de las leyes de Dios. Párrafo 6.3. Tu magia no tiene sentido. Comentario. Las leyes del mundo tienen que ver con la magia porque son externas. El milagro, la contraparte de la magia, es interno. La magia nos ayuda a cambiar nuestros cuerpos. El milagro nos ayuda a cambiar nuestras mentes. La magia es la solución del ego a un problema donde éste no puede ser resuelto, en el cuerpo. El milagro es la resolución del Espíritu Santo de un problema donde está, en la mente. Párrafo 6.4.5. Lo que pretende salvar no existe, únicamente lo que pretende ocultar te salvará. Comentario. Esta es una bella afirmación del nivel 1. El cuerpo no existe. Además, el cuerpo y sus leyes fueron fabricados para ocultar la culpa de nuestras mentes. Sin embargo, no solo contienen la culpa, sino también su deshacimiento, producido por la aceptación de la expiación, que es lo único que nos puede salvar. Párrafo 7. Las leyes de Dios jamás pueden ser reemplazadas.
dedicaremos el día de hoy a regocijarnos de que así sea. No es esta una verdad que queramos seguir ocultando. En lugar de ello, nos daremos cuenta de que es una verdad que nos mantiene libres para siempre. La magia aprisiona, pero las leyes de Dios liberan. La luz ha llegado, porque no hay más leyes que las de Él. Comentario. Tenemos que prestar mucha atención a las leyes del ego que obedecemos a fin de rastrearlas para detectar lo que representan en nuestras mentes, como acabo de hacer más arriba. Así, el dinero deshace nuestra experiencia de empobrecimiento espiritual. Poner comida en nuestro estómago y oxígeno en nuestros pulmones remedia la carencia en nuestras mentes divididas y el especialismo deshace la soledad que es el estado natural de una mente separada. Por lo tanto, podemos usar las leyes del ego para que nos reflejen de vuelta lo que tenían como fin ocultar, la creencia de que las leyes de Dios pueden ser reemplazadas. Ciertamente han sido reemplazadas por mí, al menos por el yo engañado y de mentalidad errónea que cree ser un ser separado. No obstante, ahora estamos preparados para aprender que este engaño solo ocurrió en nuestros sueños. Nuestro ser real solo espera que abramos los ojos. Ahora Jesús sigue tomándonos el pelo. Párrafo 813. Comenzaremos hoy las sesiones de práctica más largas con un breve repaso de las diferentes clases de leyes que hemos creído necesario acatar. Estas incluyen, por ejemplo, las leyes de la nutrición, de la inmunización, de los medicamentos y de la protección del cuerpo en las innumerables maneras en las que ésta se lleva a cabo. Crees también en las leyes de la amistad, de las buenas relaciones y de la reciprocidad. Comentario. A estas alturas debería ser muy obvio que Jesús no nos pide que renunciemos a nuestra creencia en estas leyes, que son el cimiento en el que se basa nuestra existencia en el mundo, pero nos pide que demos un paso atrás con él, que nos remontemos por encima del campo de batalla, texto capítulo 23, sección cuarta, y que miremos a través de sus ojos al lugar que ocupan estas leyes en el sistema defensivo de nuestro ego y en su estrategia de inconsciencia o ausencia de mente. Así, aprendemos a no tomarlas y a no tomar nuestras vidas tan en serio como antes. Este punto, como tantos otros, no puede repetirse demasiadas veces. Nuestra resistencia a mirar al ego sin juicio es enorme y necesita la suave persuasión de una amable repetición para que se reduzca de manera efectiva. Párrafo 8.5. Puede que hasta incluso creas que hay leyes que regulan lo que es de Dios y lo que es tuyo. Muchas religiones se han basado en esto. Comentario. Jesús pone la palabra religión entre comillas porque nos dice que estas religiones formales del mundo no son verdaderas religiones. El significado etimológico de religión es volver a ligar o a vincular, y nosotros volvemos a ligarnos al darnos cuenta de que el Hijo de Dios es uno. Somos uno con los demás y con Dios. Las religiones del mundo separan, sus adherentes juzgan a quienes no están de acuerdo con ellos, creyendo inconscientemente que ellos mismos están separados de Dios. Así, Jesús afirma lo siguiente en el anexo de psicoterapia, abordando el asunto del lugar de la religión en la práctica de la psicoterapia. La religión formal no ocupa ningún lugar en la psicoterapia. Así,
como tampoco ocupa un lugar verdadero en la religión. Psicoterapia, capítulo 2, sección segunda, párrafo 2, oración 1. Una vez que la religión, independientemente del origen que la inspire, se formaliza y se vuelve separatista, queda inevitablemente subsumida en las leyes del Homo sapiens, que no sólo establece los respectivos lugares jerárquicos de los diferentes miembros de las especies, sino también los respectivos lugares jerárquicos de Dios y nosotros. La separación se convierte en la ley del cielo, mientras que la verdadera ley de unidad y unicidad desaparece en la realidad que ha quedado ocultada por la externalización del amor de Dios, la única ley. Párrafo 867. Dichas religiones no salvan, sino que condenan en nombre del cielo. En cualquier caso, sus leyes no son más extrañas que otras leyes que tú crees que debes obedecer para estar a salvo. Comentario. Estas leyes de las religiones formales son ciertamente extrañas porque hacen que el amor de Dios sea condicional y que se pueda acceder a él a través del cuerpo. Por otra parte, la universalidad del amor hace que sea totalmente accesible y fácil de recordar cuando vemos el mundo como un aula escolar en la que aprendemos las lecciones de perdón que nos permiten trascender completamente el mundo y el cuerpo. En cualquier caso, Jesús quiere que reconozcamos que la extrañeza de las leyes de las religiones no es más extraña que cualquier otra. Después de todo, no existe una jerarquía de ilusiones. Texto capítulo 23, sección segunda, párrafo 2, oración 3. No nos pide que neguemos nuestra dependencia de la nutrición, de la inmunización, de la medicación, de la protección, del especialismo, ni de cualquier otra cosa, sino que simplemente nos dice: mira a tu dependencia de estas leyes a través de mis ojos y te darás cuenta de que son sombras de la culpa de tu mente. Mira amablemente conmigo a la relación entre la sombra y su fuente y date cuenta de que esta conexión causal no te ha dado paz. Jesús no nos pide, volviendo a repetir este punto, que soltemos nuestra inversión en nuestro propio cuerpo ni en el de cualquier otra persona. Sus palabras solo nos piden que soltemos el propósito que hemos dado al cuerpo, permitiéndole cambiar dicho propósito de la culpa al perdón. Párrafo 912. No hay más leyes que las de Dios. Desecha hoy todas tus insensatas creencias mágicas y mantén la mente en un estado de silenciosa preparación para escuchar la voz que te dice la verdad. Comentario. ¿Cómo te preparas silenciosamente? Aquieta los estridentes chillidos del ego y su terca insistencia en que tú tienes razón y Dios está equivocado, y después espera con paciencia para ir por ti mismo más allá de la resistencia nacida del temor a la verdad nacida del amor. Párrafo 9.3. Estarás escuchando a uno que te dice que de acuerdo con las leyes de Dios, las pérdidas no existen. Comentario. En todas las leyes del ego, religiosas o no, se producen pérdidas. Si he de comer un animal o un vegetal, tiene que perder su vida. Si he de satisfacer las necesidades de mi especialismo, otro tiene que sufrir. Y si Dios me ha de perdonar, debo sacrificarme. Debe ser así, porque la roca sobre la que descansa la esclavitud, salvación del ego, es que uno debe perder para que otro pueda ganar. Las declaraciones como la anterior corrigen amablemente esa ilusión.
párrafo 946. No se hacen ni se reciben pagos. No se pueden hacer intercambios. No hay sustitutos y ninguna cosa es reemplazada por otra. Las leyes de Dios dan eternamente sin jamás quitar nada. Comentario. El ego nace del pensamiento original de que yo soy un sustituto de Dios o Cristo, y todo lo demás sigue lógicamente de esta premisa ontológica. En otras palabras, a partir del pecado de sustitución experimento culpa que a continuación exige que yo sea castigado. A fin de apaciguar la ira vengativa de la deidad contra la que he pecado, configuro una teoría de la salvación en la cual parece que Dios exige el pago de lo que yo le robé, un pago del que gotea la sangre de mi sufrimiento y sacrificio. El significado que el ego da a la expiación. De ese pensamiento demente surge un mundo en el que creemos que solo podemos alcanzar la felicidad o la salvación a través de algún tipo de pago. Así, en el anexo de psicoterapia encontramos las siguientes declaraciones con respecto a la cuestión del pago. A diferencia del punto de vista del mundo, en el que los pacientes pagan a los terapeutas por su experiencia, Jesús aboga por una visión más marxista, de cada uno según su habilidad, a cada uno según su necesidad. Por desgracia, esta visión utópica nunca ha sido probada. Sin embargo, Jesús la convierte en la base de su visión sobre el pago, distinguiéndola del costo. Solo un sanador no sanado intentaría sanar por dinero y no tendrá éxito en la medida en que lo considere de valor, ni encontrará su sanación en el proceso. Habrá algunos a quienes el Espíritu Santo les pedirá algún pago para su propósito. Habrá otros a quienes no se lo pida. Hay una diferencia entre pago y costo. Dar dinero donde el pan de Dios lo asigna no tiene costo. Dar dinero donde el plan de Dios lo asigna no tiene costo. Retenerlo de donde corresponde por derecho tiene enorme costo. Los pacientes pueden pagar solamente por el intercambio de ilusiones. Esto, en verdad, tiene que exigir pago y el costo es grande. Si su relación ha de ser santa, cualquier cosa que uno necesite, el otro la da. El terapeuta compensa al paciente con gratitud, lo mismo que el paciente lo compensa a él. No hay costo para ninguno de los dos. Esta es la ley de Dios y no la del mundo. Anticipando la queja inevitable, Jesús afirma: esta visión del pago puede parecer muy poco práctica, y así será a los ojos del mundo, pero ninguno de los pensamientos mundanos es realmente práctico. ¿Cuánto se gana al esforzarse por conservar ilusiones? ¿Cuánto se pierde al desechar a Dios? ¿Y es posible hacerlo? Psicoterapia, capítulo 3, sección tercera, párrafo 2, oración 1, párrafo 4, oración 6, 8, párrafo 3, oraciones 3, 4, párrafo 4, oraciones 4, 6, párrafo 7, oraciones 5, 4, párrafo 7, oraciones 5, 1. La ley que se nos pide que reflejemos en nuestras relaciones es la ley de la unidad perfecta, en la que no puede haber costo ni pérdida. Su expresión amorosa dentro del mundo de la ilusión es la roca sobre la que descansa la salvación, y todo el mundo tiene que ganar, si es que uno solo ha de ganar. Texto, capítulo 25, sección séptima, párrafo 12, oración 2.
El párrafo siguiente nos pide que escuchemos al Espíritu Santo decirnos, una vez más, lo dementes que son las leyes que nos esforzamos en seguir. Párrafo 10. Escucha a aquel que te dice esto y date cuenta de cuán insensatas son las leyes que pensabas regían el mundo que creías ver. Sigue prestando atención. Él te dirá más. Te hablará del amor que tu Padre te profesa, de la infinita dicha que te ofrece, de la ardiente añoranza que siente por su único Hijo, creado como su canal de creación, pero que éste le niega debido a su creencia en el infierno. Comentario. El Espíritu Santo no nos quita nuestras leyes, sino que nos muestra su locura, en el sentido de que reflejan un sistema de pensamiento demente. Recuerda que los milagros no hacen la elección correcta, simplemente nos muestran lo equivocados que hemos estado en nuestras elecciones anteriores. El milagro establece que estás teniendo un sueño y que su contenido no es real. El milagro no hace sino mostrarle que él es el soñador. No ha hecho nada. Texto capítulo 28, sección segunda, párrafo 7, oraciones 1 y 10. Una vez que el Espíritu Santo tiene nuestra atención, nos habla del amor celestial que elegimos olvidar cuando elegimos recordar el infierno del amor especial del ego. Párrafo 11.1. Abramos hoy los canales de Dios y permitamos que su voluntad se extienda a través de nosotros hasta Él. Comentario. El modo de abrir los canales de Dios, nuestras mentes, es perdonarnos a nosotros mismos por haber elegido al ego como sustituto del amor de Dios. El perdón es la llave que abre el hogar de mentalidad correcta del Espíritu Santo que nosotros habíamos sellado con los candados de la culpa y el especialismo. Párrafo 11.2.6. De esa manera es como la creación se expande infinitamente. Su voz nos hablará de esto, así como de los gozos del cielo que sus leyes mantienen por siempre limitados. Repetiremos la idea de hoy hasta que hayamos escuchado y comprendido que no hay más leyes que las de Dios. Después nos diremos a nosotros mismos, a modo de dedicatoria, con la cual concluye la sección de práctica. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Comentario. Una vez que elegimos aceptar la expiación y recordar nuestra identidad como Cristo, identificamos nuestra verdadera función de creación, el incremento interminable del amor de Dios a través de nosotros y como nosotros. Este nosotros es el Hijo uno de Dios, el Cristo que Él creó como uno con Él, el ser que ya no está bajo las leyes de Dios, sino que es la ley de Dios. Párrafo 12. Repetiremos hoy esta dedicatoria tan a menudo como sea posible, por lo menos 4 o 5 veces por hora, así como en respuesta a cualquier tentación de sentirnos sujetos a otras leyes a lo largo del día. Es nuestra declaración de que estamos a salvo de todo peligro y de toda tiranía. Es nuestro reconocimiento de que Dios es nuestro Padre y de que su Hijo se ha salvado. Comentario. Estamos de vuelta donde empezamos, la aceptación de la expiación. Jesús nos pide que fortalezcamos nuestra resolución de aceptar esta aceptación a lo largo del día, al menos cada 12 o 15 minutos. Así tratamos de recordar con tanta frecuencia como podemos y especialmente cuando nos sentimos tentados de creer en las leyes del ego, de escasez y privación, de especialismo y pérdida.
que no hay más voluntad que la de Dios, no hay otras leyes que las suyas. A continuación, reconocemos alegremente: sí, yo fabriqué estas leyes y todavía creo en ellas, pero ahora estoy dispuesto a admitir que me equivoqué. La verdad es que Dios es mi Padre y no el ego, y por tanto soy salvado de mis propios pensamientos de pecado y culpa, puesto que han desaparecido en su amor. La única pregunta que nos queda es por qué no recordaríamos este hecho feliz a lo largo del día. Lección 76. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Del libro Viaje a través del libro de ejercicios de un curso de milagros por el Dr. Kenneth Wapnick.